Dios les bendiga a todos. Amén. Gloria a Dios. Seguimos con nuestras clases de escatología, que es el estudio de los últimos tiempos. Y hoy vamos a hablar sobre las bodas del Cordero. Y para esto nos vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 19, por favor. Aleluya. Gloria a Dios. Leemos en el versículo 1. Dice: después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo, que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: Aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían: Amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decían: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas palabras verdaderas de Dios. Estas palabras son palabras verdaderas de Dios. Amén. Las bodas del Cordero. Este es el acontecimiento más esperado por un creyente genuino que ha recibido a Cristo y vive una vida que agrada a Dios. Y es de hecho un momento en que el Señor tomará a su esposa, la cual ha comprado con el precio de su sangre en la cruz del Calvario, para poder desposarla. El mismo apóstol Juan nos dice: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Bienaventurados, dice, los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y de hecho, son felices aquellos que podremos participar de esta gran cena de bodas, la cual el mismo Jesús ha profetizado con tanta alegría para aquellos que quieran venir a las bodas, como dijo también en Mateo capítulo 24 versículo 14. Mateo capítulo 24, el versículo 14. Dice la palabra de nuestro Señor. Dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá, Mateo 22, 14. Mateo 22, 14, disculpen por favor. Mateo 22, 14. Dice: porque muchos son llamados y pocos escogidos. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. ¿Para qué? Para estar en esta boda del Cordero en los cielos. Amén. Amén. Es un momento tremendo de la iglesia. Es lo que tanto Cristo ha luchado por su esposa. Ha sufrido por su esposa, por la iglesia. ¿Dónde será este lugar de bodas? Versículo 1. En el cielo. Porque Apocalipsis 1 dice: podemos asegurar que la boda del Cordero tendrá lugar en el cielo. Así dice.
oí una gran voz de gran multitud. ¿Dónde? En el cielo. Las bodas del Cordero no serán en la tierra, sino serán en los cielos. Luego del juicio de la gran ramera, en los versículos anteriores, la caída de Babilonia, ejecutando según los capítulos 17 y 18 de Apocalipsis, como hemos visto. Cuando cae la gran ramera, entonces vienen las bodas del Cordero. ¿Y quiénes están en el cielo? ¿Quiénes están en el cielo? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La Trinidad divina de Dios. ¿Quiénes más? Los 4 seres vivientes que estaban en el trono, delante del trono. Los 24 ancianos que están sentados con 24 tronos alrededor del trono. La iglesia también están ahí. ¿Quiénes más están en el cielo? La multitud, ¿verdad? Que está compuesta por aquellas personas que fueron decapitados. Los decapitados, los que mueren en la gran tribulación, pero que no aceptan la marca de la bestia. También están los 144,000 sellados y los millares de ángeles, de seres celestiales, como serafines, querubines, arcángeles y ángeles. Es bueno destacar aquí que también que el tiempo de las bodas, según el orden bíblico que estamos viendo, ocurrirá luego de la gran tribulación y antes de la segunda venida. Porque después de esto viene la segunda venida. O sea, estas bodas ocurren antes de la segunda venida del Señor Jesucristo en la tierra en gloria, ya que está de acuerdo al versículo 14. Miren lo que dice el versículo 14 del capítulo 19. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino fino, blanco y limpio le seguían en caballos blancos cuando Jesús viene a la tierra en la segunda venida. Así que las bodas del Cordero son antes de la segunda venida. Por eso, de acuerdo al orden bíblico que hemos visto. Ahora, la palabra nos describe del Cordero, versículo 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, las bodas del Cordero. El esposo es el centro de atracción, ¿verdad? De las bodas, como en toda boda judía, el esposo es el centro de atracción. No es tanto la esposa, es el esposo. Y Cristo es el esposo, llamado también el Cordero. Juan capítulo 1, versículo 29. Juan lo llamó el Cordero de Dios. Juan capítulo 1, Evangelio según San Juan, capítulo 1, por favor. Y vamos a leer en San Juan capítulo 1, el versículo 29. Dice la palabra: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he ahí el Cordero de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Versículo 36. Esto fue al siguiente día, versículo 35 y 36. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí dijo: he aquí el Cordero de Dios. Cristo, Jesús, es llamado el Cordero de Dios, y es la boda de Cristo con la iglesia. Cristo es el esposo, Él es el Cordero. Efesios capítulo 5, versículo 25. Efesios capítulo 5, versículo 25 hacia adelante, al 27. El apóstol Pablo decía: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Está haciendo una comparación en un matrimonio entre un esposo y una esposa, como Cristo y la iglesia. Dice:
así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. Él mismo se va a presentar a su esposa. Una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Está hablando de Cristo en la iglesia. Está hablando de Cristo y la esposa, la iglesia. Isaías capítulo 53. Isaías, el capítulo 53. Mira lo que dice el versículo 7. Angustiado él y afligido no abrió su boca, y como cordero, recuerde, Cristo es el cordero, fue llevado al matadero. La palabra, tanto Juan como Isaías nos hablan de Cristo como el Cordero de Dios, y las bodas son del Cordero. También el apóstol Pablo nos dice en el libro de Efesios que Cristo es el esposo de la iglesia. Quiero aclarar eso, quiero que quede bien claro. Cuando hablamos de Cordero, hablamos de Cristo. Y cuando hablamos del esposo de la iglesia, hablamos también de Cristo. El apóstol Pablo lo pudo especificar mejor. Y habló de Cristo como el esposo de la iglesia. Pero también la palabra nos describe a la esposa. Vamos al versículo 8 del capítulo 19 de Apocalipsis. Apocalipsis 19, versículo 8. Hablando de la esposa. Dice el versículo 7 al final: y su esposa se ha preparado. Y a ella, o sea, a la esposa, se le ha concedido, se le ha dado el honor de que se vista de lino fino y limpio y resplandeciente. Un fino, limpio y resplandeciente. Tres cosas importantes. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Se describe a la esposa. La esposa es la iglesia de Cristo. Segunda de Corintios capítulo 11. Segunda de Corintios, por favor, capítulo 11. Mire lo que dice el versículo 2. Porque os celo con celo de Dios. El apóstol Pablo dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Está hablando de la iglesia que está siendo preparada para ser presentada al esposo, a Cristo. Y el apóstol Pablo dice que él tiene celo de Dios por la iglesia, porque es la esposa del Cordero, de Cristo. Efesios 5:24. Efesios 5:24. Dice: así que, como la iglesia de Cristo, está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Hace la comparación entre una esposa con su esposo. ¿Cuál es su deber, su actitud? La sujeción a su esposo. Eso dice la palabra aquí en Efesios 5:24. Y dice que así como la iglesia, que es la esposa de Cristo, está sujeta a él, así también las casadas lo estén a sus maridos. Esa comparación es clara. La iglesia es la esposa de Cristo. Amén. Es la iglesia. Ahora, ¿quiénes conforman la iglesia?
Juan 3:16. Todo comienza con Juan 3:16. Porque está basado en el amor. Juan 3:16 dice claramente: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el inicio de cualquier persona para hacerse miembro de esa iglesia universal, de la esposa de Cristo. La iglesia de Cristo comienza cuando uno recibe la palabra de Dios, cree en Jesús y lo recibe en su corazón. Mira lo que dice Juan 1:12. San Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quiénes son? ¿O quién es la iglesia de Cristo? Son todas aquellas personas que han recibido a Cristo en su corazón y son hechos por esa razón hijos de Dios. Conversaba hoy con una persona, un hermano de la iglesia, y me dice: pastor, le compartí a una persona acerca de los hijos de Dios, pero ella me decía que era hijo de Dios, pero no es creyente. No puede ser un hijo de Dios. Entonces, ¿qué cosa es? Creación. Una cosa es que tú seas creación de Dios porque Dios te creó. Y otra cosa es que tengas la condición de hijo. Una cosa es que eres creación y otra cosa es que tengas condición. La condición de hijo lo recibes tú automáticamente, lo obtienes cuando abres tu corazón a Jesucristo y recibes a Jesús como tu Señor y Salvador y crees en su nombre, porque Juan 1:12 lo dice. Hay mucha gente que se dice ser hijo de Dios, pero actúan como hijos del diablo. Esa es otra cosa. Tú puedes decir que eres hijo de Dios, pero fornicas, adulteras, robas, mientes. La Biblia dice que el padre de la mentira es el diablo. Y si Dios dijo y Jesús dijo que era padre, es porque todo padre, ¿qué cosa tiene? Hijos. Si el diablo es el padre de la mentira, tiene hijos mentirosos. Así que toda persona que miente se convierte en un hijo del diablo. ¿Ya me entendió? Por eso que el Señor Jesús dijo: mas vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque él ha sido homicida desde el principio y él no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque él es mentiroso y padre de mentira. San Juan 8:44 lo dice claramente. Y todos hemos mentido alguna vez. En algún momento usted dijo una mentira. Y desde ese momento usted se convirtió en un hijo del diablo. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Lo dice el Señor Jesús en su palabra. Usted tiene una Biblia, busque en Juan 8:44 y ahí usted va a encontrar la respuesta a esta pregunta. Pero ¿quién es un hijo de Dios? Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad, ojo, potestad, derecho de ser llamados hijos de Dios. Así que la iglesia está conformada por los hijos de Dios, por toda persona que cree en Él. Primera de Corintios, capítulo 12.
Primera de Corintios capítulo 12, versículo 27. El apóstol Pablo dijo: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, compuesto por muchos miembros, muchas personas. Esa es la iglesia. Es un cuerpo porque tiene vida. La iglesia es un cuerpo porque acciona, tiene vida, camina, habla, se mueve, palpa. La iglesia está compuesta por todos los redimidos por la sangre de Cristo. Por toda persona que se arrepintió de sus pecados, le pidió perdón a Dios, abrió su corazón, lo recibió como su Señor y Salvador. Inmediatamente, desde ese mismo instante, se convirtió en miembro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Así que es la esposa de Cristo. Y hay una preparación. Por eso volvemos a Apocalipsis 19. Miren lo que dice el final del versículo 7. Y su esposa se ha preparado. Y su esposa, ¿quién? La iglesia se ha preparado. ¿Y en qué consiste esa preparación? La preparación de la esposa consiste, uno, en amar a Dios. Marcos capítulo 12, versículo 30. En Marcos capítulo 12, versículo 30. Jesús dijo: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Cristo viene primero con una iglesia que ama a Dios. Porque ¿qué es lo que debe haber en un matrimonio? ¿Qué es lo que hace que un matrimonio permanezca? No es la conveniencia. Porque me conviene, sigo. Así me trate mal, así me pegue, así me maltrate, pero porque me conviene, sigo. No. Lo que hace que un matrimonio permanezca se llama amor. Porque el amor borra multitud de pecados, multitud de faltas. Porque el amor todo lo cree. Porque el amor todo lo espera, todo lo sufre y todo lo soporta. Y es más, Pablo dice: el amor nunca deja de ser. Así haya problemas, si hay amor, siguen adelante. Así no haya dinero, pero hay amor, siguen adelante. Así no haya una casa, así no tengan hijos, pero si hay amor, siguen unidos. Porque el amor nunca termina. Yo no entiendo esas parejas que dicen: ya no siento amor por mi esposo. Es que nunca usted lo amó. Porque si yo me voy a la palabra, dice que el amor nunca deja de ser. Quiere decir así que haga lo que haga ese esposo, usted lo sigue amando. Porque usted ama. El amor no es condicional. El amor no es con condiciones. Yo no te amo porque me tratas bien. Yo no te amo porque me das dinero. Yo no te amo porque, qué sé yo, eres atento conmigo. No. Yo te amo porque decidí amarte. Jesús decidió amarte. Y la Biblia dice que es el amor lo que prevalece en un matrimonio. Por lo tanto, Cristo quiere que su esposa ame a Él y a su Padre. Recuerde que Jesús es Dios. Y dice: amarás al Señor tu Dios. Al amar al Padre, amas al Hijo.
Y Cristo quiere una iglesia que lo ame. Por eso dice, amarás al Señor tu Dios, ¿qué? Con todo tu corazón, con todo tu corazón. ¿Y qué nos quiere decir eso? Que hay en el corazón. Está la voluntad, están los sentimientos y están las emociones. Que tu voluntad refleje el amor que sientes por Dios. Que tus sentimientos reflejen el amor que sientes por tu Señor. Que tus emociones reflejen el amor que tú sientes por Dios. Eso es amar a Dios con todo nuestro corazón y con toda tu alma, con todos tus pensamientos. Que tus pensamientos sean para Él y sean en Él, de acuerdo a su palabra. Pensar. Cuando uno está enamorado, está pensando en el amor. Está pensando cómo ver a la enamorada o al enamorado. Está pensando qué regalarle. Está pensando qué va a hacer cuando estén juntos. Ese es pensar con el alma, con el corazón. Enamorado de Jesús. Y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Porque cuando uno ama, si está cansado, lo hace. Es el amor que te impulsa a tomar fuerzas donde quizás no tenías ninguna. Y lo haces por amor. Porque el amor también es sacrificial. Se sacrifica uno por amor. Cristo busca una iglesia que lo ame. Pero también una iglesia que sea santa. Mira lo que dice Efesios, lo que hemos leído. Capítulo 5, versículo 25 hacia adelante. Efesios 5, 25 hacia adelante. Dice, maridos, amad vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí misma. Cuando hay santidad, esa esposa está sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Cristo quiere una iglesia santa, santa, apartada de lo que es pecado, apartada de todo lo que tiene que ver con el mundo, con el pecado. Eso busca el Señor Jesús. Primera de Pedro 1:15. Mira lo que dice el apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Sabe lo que dice el Señor? La santidad no es que andes con una Biblia a cada rato. Santidad no es que, qué sé yo, comienzas a hablar tantos textos de la Biblia. Santidad no es eso. No es que andes con una Biblia bajo el brazo. No es que andes con una falda que arrastra los pies. Eso no es santidad. Santidad significa que tú tienes temor a Dios. Entonces te evitas de caer en pecado. Si sabes que a Dios no le agrada, no lo haces. Si sabes que eso es pecado, tú te alejas. Eso es ser santo. Y dice, en toda vuestra manera de vivir. Algunos son santos en la iglesia, pero son diablos en su casa. Algunos son santos en la casa y en la iglesia, pero son diablos en el trabajo.
enamorando a las mujeres, sacándole la vuelta a la esposa, sacándole la vuelta al esposo, mintiendo, robando, bebiendo. Son santos en la iglesia, andan bien vestidos con sus manos en alto y alaban a Dios. Pero una vez que cruzan la puerta de la iglesia, salen a hacer lo que no deben hacer. Se enlodan en el pecado y manchan sus vestiduras. Por eso dice la palabra que Jesús quiere una novia, una esposa santa y sin mancha. Santa, apartado del pecado para servir a Dios. Aléjate de todo lo que es pecado. Bueno, hoy estás aislado en tu casa y me imagino que estarás alejado del pecado. Hoy que estás en tu casa, evita ver películas que te lleven a pecar. ¿Me estás escuchando? No hay excusa para que estés en tu casa pecando, viendo ahí películas obscenas, enfermando tu mente, alejándote de Dios. Porque del momento que tú haces eso, cuando viene Cristo, te vas a quedar. Una iglesia santa se cuida lo que mira para que no afecte su cabeza y su corazón. Una iglesia santa se cuida de lo que escucha. Yo te hago una pregunta. Ahora que estás en aislamiento en casa, ¿qué es lo que estás escuchando? Crítica, chisme. Olvídate, eso destruye tu vida espiritual. Que tus oídos no estén listos para escuchar al diablo. Repréndele en el nombre de Jesús, santifica tus oídos para escuchar la voz del Espíritu Santo. Santidad tiene que ver con lo que hablo. Santidad tiene que ver con lo que hago. Santidad tiene que ver con lo que pienso. El apóstol Pablo dijo, en esto pensad, en lo puro, en lo honesto, en lo que tiene buen nombre. En lo que hay virtud alguna, dijo, en esto pensad. Santidad tiene que ver con nuestros pensamientos. Santidad tiene que ver con nuestras acciones. Y santidad tiene que ver con nuestro corazón. Que todo lo que hagamos, lo hagamos de buena intención. Pero también Cristo viene por una iglesia que sea fiel. Salmos 101, versículo 6. Vamos al libro de los Salmos, 101, versículo 6. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra. Mis ojos, dijo el Señor, pondré sobre los fieles de la tierra para que estén conmigo. Y el que anda en camino de la perfección, éste me servirá. Cristo viene por una iglesia fiel. ¿Qué quiere decir fiel? Cuando una mujer es fiel, porque estamos hablando de la esposa y estamos hablando de la iglesia. Cuando una mujer es fiel a su esposo, cuando no piensa en otro hombre, cuando no piensa sacarle la vuelta. Cristo es tu esposo, iglesia, y no estás mirando al mundo ni al diablo. Por eso que el Señor dice en su palabra en Santiago, oh almas adúlteras, quiere decir que no amas a Dios, sino que estás amando a otro. Toda persona que ama al mundo se convierte en enemigo de Dios. Así dice Santiago. ¿Quién es una alma adúltera? El que deja de amar a Dios por amar las cosas del mundo. Por eso que Juan dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. No amen al mundo, no sean infieles
Cristo no viene por una iglesia infiel. Cristo viene por una iglesia que le es fiel a Él, a sus preceptos, a sus principios, a su palabra, a su presencia, que no lo cambia por nada. Que dice, para mí Jesús es todo. Él es el todo. No necesito de otro hombre, de otra persona. Jesús me suple todo. Una iglesia fiel. ¿Y por qué más viene? Una iglesia que hace buenas obras. Tito capítulo 3, versículo 8. Tito capítulo 3. Versículo 8. Mira lo que dice. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Palabra fiel, pero estas cosas quiero que insistas. Pablo le dice a Tito. Para que los que creen en Dios, o sea, para la iglesia, procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Cristo viene por una iglesia que hace cosas buenas, que hace obras buenas. No una iglesia que hace maldad. Por esa iglesia Jesús viene. Y esa es su esposa. Y con esa se casa. Volvamos a Apocalipsis capítulo 19. Versículo 9. Y aquel ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Está hablando de personas que van a ser llamadas o seres que van a ser llamados. ¿Quiénes son? ¿A qué se refiere? ¿Quiénes son los llamados? No está hablando de la esposa. Ojo, ha hablado del esposo, del Cordero, ha hablado de la iglesia, pero está hablando de otras personas que no es la iglesia. Los llamados. ¿Y quiénes son esos llamados? Son los profetas y creyentes del Antiguo Testamento. No es la iglesia, porque la iglesia es la que ha sido lavada por la sangre del Cordero. Los que fueron antes de Jesús no son la iglesia. Son salvos, sí, pero no son la iglesia. Mira lo que dice Isaías capítulo 26. Isaías capítulo 26. Y vamos a leer el versículo 19. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad. Mire, Isaías, Dios le habla al pueblo de Israel a través del profeta Isaías, le dice al pueblo de Israel, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará sus muertos. Andad, pueblo mío, así dijo el Señor. Andad, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación. Está hablando de su pueblo Israel. Ahí están los profetas, ¿verdad que sí? Amén. Están todos los creyentes, los que están esperando ver a la esposa del Cordero en las bodas. Pero Juan capítulo 3, versículo 29, nos deja algo que pensar. Juan 3, versículo 29, hablando de Juan el Bautista. Dice, el que tiene la esposa es el esposo. Mas el
el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Juan era el amigo del esposo. Él dijo, yo soy el amigo del esposo. Él es el amigo del esposo. Y cuando uno se casa, ¿a quién invita? A sus amigos. Y Juan decía que él representaba a los profetas. Y él estaba ahí. Y él dice, yo soy el amigo del esposo. Y él va a estar como amigo en las bodas del Cordero. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Bendito sea su nombre. ¿Quiénes más van a estar ahí? Los llamados, los creyentes que durante la gran tribulación fueron decapitados y fueron considerados mártires. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Apocalipsis capítulo 20, el versículo 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Ojo, ellos son invitados, ellos son llamados, pero no es la esposa. ¿Quiénes son la esposa? Todos los que fueron arrebatados con Cristo. Por eso dice, fueron decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Los llamados a las bodas son los profetas y creyentes del Antiguo Testamento. Está considerado también Juan el Bautista por ser el amigo del esposo. También los creyentes que fueron decapitados en la gran tribulación. Ellos son los llamados, pero no son la iglesia. La iglesia son todos los creyentes que fueron arrebatados cuando Cristo vino en las nubes. Esta boda tiene 3 etapas. La etapa del desposorio, la etapa de la presentación y la etapa de la celebración. Estas 3 etapas lo tiene todas las fiestas judías. Todos los judíos en las ceremonias de boda hacen estas 3 etapas. Mateo capítulo 1, versículo 18. La etapa del desposorio. Mateo 1, 18. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada, desposorio, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. En las ceremonias, al final se juntan. Primero es como el acto de pedida de mano que tenemos hoy en este tiempo, que es donde se hacen los compromisos. Es donde ambos se comprometían para casarse dentro de un año. Así era la costumbre. Es como hoy cuando el novio va a la casa de la novia a pedirle la mano y desde ese momento hace un compromiso con la novia delante de los padres. Los términos del matrimonio son aceptados en presencia de testigos y se pronuncia la bendición de Dios sobre la unión. Oiga, esto es bueno. Se pronuncia una bendición sobre los que están ahí en esa acción de desposorio. Y este compromiso era tan serio que para romperse era el proceso equivalente al divorcio, o sea, era casi similar. Recuerde que el pueblo de Israel es un pueblo muy pegado a las normas de Dios.
Desde ese día, el novio y la novia son legalmente esposo y esposa, aunque todavía no se consuma. Ya son considerados esposo y esposa. Miren lo que dice 2 de Corintios capítulo 11, versículo 2. Lo que dijo el apóstol Pablo. 2 de Corintios 11, 2 dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo. Ya le llama esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Estamos diciendo claramente que desde ese día el novio y la novia son legalmente ante la sociedad como esposo y esposa, aunque la ceremonia no se ha consumado al final. En esta etapa se paga la dote por la esposa. El novio tiene que pagar una dote, algo por ella. Mire lo que dice Génesis 34, 12. Génesis 34, versículo 12. Aumentad a cargo mío mucha dote y dones, y yo daré cuanto me dijereis, y dadme la joven por mujer. La dote es lo que se pagaba, lo que se daba por la novia. ¿Qué es lo que tiene? Voy a dar la dote, tanto tengo. Eso en algunos países todavía se vienen dando. Entregan la dote. Pero Cristo pagó el precio de la dote a través de su sangre. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 18 y 19. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 18 y 19. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra manera de vivir, de la vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La sangre de Cristo es el precio de la dote por la iglesia. Es el precio que fue pagado en el Calvario por el Señor Jesús. Eso es la primera etapa. La etapa del desposorio. Luego viene la segunda etapa, la etapa de la presentación. Judas 24. Judas 1:24. Miren lo que dice Judas 1:24. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caídas y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Se le va a presentar a la novia. Es la etapa de la presentación. El padre mandaba a sus siervos a traer a la novia. Algunas veces el novio iba con ellos y era traída al hogar del padre del esposo. Era la etapa de la presentación. Y esto nos habla del arrebatamiento que vamos a tener. La iglesia, cuando esté en la etapa del arrebatamiento, está en la etapa de la presentación con el esposo. Aleluya. Luego viene la tercera etapa, la etapa de la celebración. Apocalipsis 19:9. La etapa de la celebración. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. La etapa de la celebración es donde el novio introducía en su propia casa a la novia y se celebraba el banquete o la cena de las bodas. Es la etapa de las cenas y del banquete de bodas. Esta celebración duraba 1 o 2 semanas en la costumbre judía, según la capacidad económica del novio. Si el novio tenía una buena capacidad económica, se extendía
Y era casi todos los días fiesta. ¿Recuerdan Jesús en la boda de Caná? En el libro de Juan. Jesús está ahí en las bodas. Y no tenía que faltar el licor, el vino. Era una fiesta. Porque se casaba, era un matrimonio. Así será la iglesia de Cristo en los cielos. Habrá una fiesta. Habrá un banquete. Aleluya. Es un tiempo de gozo. La etapa de celebración es un tiempo de alegría, de alabanza, de fiesta, donde los esposos, invitados y testigos dan la gloria a Dios por el cumplimiento de sus planes de unidad, los planes de matrimonio, de los planes de estar juntos. Esas son las tres etapas de la boda, según las costumbres judías, las costumbres hebreas. La etapa del desposorio, la etapa de la presentación y la etapa de la celebración. Pero luego de que está la fiesta y culminada la fiesta, viene la morada donde estarán los esposos. En la iglesia y el Cordero, y la iglesia y Cristo tienen una morada eterna. Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 y 2. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Desde que el esposo se presentó a la tierra, desde que Cristo se presentó a la tierra, hizo una promesa a la que sería su esposa, la cual lo aguardaría hasta el día de su venida. Juan capítulo 14, versículos 2 y 3. San Juan capítulo 14, versículo 2 y versículo 3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, dijo Jesús, yo le hubiera dicho, voy pues como esposo a preparar lugar para vosotros. Amén. Voy pues como esposo a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros, iglesia, la esposa de Cristo, también estéis. Cristo lo prometió, Jesús lo prometió, que había un lugar para la iglesia. Capítulo 19 de Apocalipsis, y con esto termino. Versículo 1. Aleluya. Es en el cielo. Es en el cielo. Aleluya. Bendito sea Dios. Y el capítulo 21, versículo 1 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. El esposo hizo todo nuevo para la esposa. En el cielo, Él hizo todo nuevo. Hizo un cielo nuevo. Hizo una tierra nueva. Para su esposa tiene que ser algo nuevo. Aleluya. Y después dice el versículo 2. Y vi la santa ciudad. La morada eterna será acorde con la hermosura de la esposa. Vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa arreglada, ataviada para su marido. Aleluya. Estas son las bodas del Cordero.
Está claro que todo aquel que ha sido llamado por Dios no debe resistirse a este llamado. Dios no puede ser rechazado por ningún ser humano. Y aquel que lo haga no podrá disfrutar de las bendiciones que Él tiene preparadas para nosotros en los cielos. Te digo, querido amigo, te digo, querido hermano, las bodas del Cordero es para la iglesia y es para Cristo. Eso es lo que esperamos. Y tú puedes ir. Cuando Cristo venga por su esposa, por su novia, la iglesia, tú vayas con Él. Tú vayas con Él a los cielos y participes de esa cena, de ese banquete que Él ha preparado para su esposa. Si tú no llevas todavía una vida santa, si en tu corazón no hay un verdadero amor por Dios, no amas a Dios con tus fuerzas, no amas a Dios con tu emoción, con tu sentimiento, con tu voluntad, no amas a Dios con tus pensamientos, no tienes temor de fallarle a Dios, pecas y pecas, tú tienes que arrepentirte en esta noche. Si tú no eres fiel a Cristo, tienes que arrepentirte en esta noche. Si tú no haces obras buenas, tienes que arrepentirte en esta noche, para que puedas participar de las bodas del Cordero. Haz una oración conmigo. Arregla tu vida con Dios. Tú que te has apartado, ponte de acuerdo con tu Señor. Pídele perdón. Arregla tu situación con Dios. Y tú, querido amigo, dice que la iglesia está conformada por todas las personas que escucharon la palabra, se arrepintieron de sus pecados, pidieron perdón a Dios, abrieron su corazón y recibieron a Cristo. Desde ese momento se convirtieron en parte, en miembros de la iglesia de Cristo, de la esposa de Cristo. Y tú lo puedes hacer en esta noche. Inclina tu cabeza y haz esta oración conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido perdón por todos mis pecados, por haberte ofendido, por haberme alejado de ti, Señor. Perdóname en esta noche. Que la sangre de tu Hijo Jesús me limpie. Perdona mis pecados. Me arrepiento, Señor. Abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y gracias, Señor, porque estaré en las bodas del Cordero, porque somos tu esposa a partir de hoy, en el nombre de Jesús.